Bien, la idea en este video es hablar una breve introducción acerca de las razones trigonométricas. Para eso, antes hay que retomar unos comentarios que se habían hecho previamente y era, dado un ángulo alfa, ¿cómo lo puedo medir? Entonces, para esas mediciones surgieron tres posibilidades: los grados, los radianes y los gradianes. Los grados definidos como tomar una circunferencia y dividirla en 360 partes iguales. Los radianes definidos como tomar el radio de la circunferencia y ubicarlo sobre la circunferencia. Y los gradianes como la división en 100 partes iguales. Sin embargo, las tres opciones tienen un problema o una particularidad, y es que en los tres casos el ángulo queda medido a través de un arco de circunferencia, es decir, dado un ángulo alfa, para medir ese ángulo, bien sea en grados, en radianes o en gradianes, ese ángulo va a depender de este arco de circunferencia, ¿sí? En cualquiera de los tres sistemas. Entonces, la pregunta que se hacen los antiguos griegos es si existe una manera de medir a alfa sin necesidad de emplear arcos de circunferencia. ¿Por qué no arcos de circunferencia? Pues porque sería mucho más exacto y más preciso poder utilizar lados rectos, que son más sencillos de medir y más precisos que utilizar arcos. Entonces, la opción que ellos plantean es la siguiente: van a construir un triángulo rectángulo, desde luego. Voy a llamarle a este punto O, a este A y a este B, y el ángulo de aquí alfa. La medida de alfa la van a determinar a través de una división. ¿A quién van a dividir? Van a dividir al lado AB, es decir, a este cateto, con el lado OB, es decir, dividen los dos catetos y aproximan la medida del ángulo alfa. Digo aproximan porque no es exacta, ni en ese momento, ni mucho menos ahora. Para que no tengan problemas en las cuentas, ellos le agregan una condición más. Ellos le agregan el hecho de que la distancia OB sea igual a 1. Es decir, resumiendo, construyen un triángulo rectángulo cuyo cateto de la base mide 1. Aquí queda A, aquí queda B, aquí queda O. Y entonces a alfa lo aproximan como la división de el cateto AB sobre 1. Y por supuesto una división sobre 1 pues da lo mismo que el numerador, o sea, AB. Esa es la opción que ellos dan, y a partir de ahí es que se definen 6 razones trigonométricas. En matemáticas, cuando se habla de una razón, se está hablando en últimas de una división, ¿sí? Si bien hay unas diferencias teóricas y prácticas, un sinónimo de razón en matemáticas es una división. Entonces las razones trigonométricas, que son 6, divididas en 3 básicas y 3 recíprocas, en últimas están aludiendo a una división. Las básicas las vamos a llamar seno, coseno y tangente, y las razones recíprocas las vamos a llamar cosecante, secante y cotangente. ¿Cómo se van a definir las razones trigonométricas? Es lo más sencillo. Dado un triángulo rectángulo con ángulo alfa, voy a llamar, como siempre, cateto opuesto a este de acá, cateto adyacente a este de acá, e hipotenusa al lado más largo, al lado mayor. Seno de alfa, que lo vamos a abreviar así, sen de alfa, en las calculadoras aparece a veces escrito sin, eso es si están en inglés,
SIN en inglés, SN en español, seno de alfa se va a definir como la división entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa del triángulo. Lo que mida el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa del triángulo, ese va a ser el seno de este ángulo. El coseno de ese mismo ángulo va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, el cateto de aquí sobre la hipotenusa, y finalmente la tangente de alfa la voy a definir como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Este de acá sobre este de acá. Hay que notar dos cosas antes de hacer un ejemplo muy sencillo. Lo primero que hay que notar es que dependiendo del ángulo las razones cambian. Es decir, una cosa es seno, coseno y tangente de alfa, pero si yo cojo este ángulo de aquí arriba y lo llamo beta, seno, coseno y tangente de beta van a ser otra cosa totalmente distinta. Eso es lo primero. Que las razones dependen del ángulo. ¿Sí? Y lo segundo, que está relacionado con lo primero, en todo caso, es que cuando uno calcula seno, coseno y tangente, no depende del triángulo, sino del ángulo. A medida que este ángulo se vuelva mayor, pues este cateto se va volviendo mayor, ¿sí? Entonces, las razones más bien no dependen del triángulo. ¿Listo? Entonces, para ver un ejemplo ya concreto, van a observar que esto de calcular las razones dado un triángulo es lo más sencillo que hay. Voy a suponer este triángulo de lados 6, 8 y 10, que es rectángulo. Voy a calcular el seno de este ángulo alfa, el coseno de ese ángulo alfa y la tangente de ese ángulo alfa. Para recordar, esto hay que aprenderlo de memoria. El seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno como el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y allí lo único que me falta o lo único que me queda es reemplazar. Entonces, seno de alfa va a ser cateto opuesto, que en este caso es 6, dividido entre la hipotenusa, que es 10, eso me da 6 décimos, coseno de alfa, que va a ser el cateto adyacente, es decir, este que está en la base, sobre la hipotenusa, que es 10, notar que la hipotenusa siempre es la misma, y tangente de alfa, que va a ser el cateto opuesto, es decir, este 6, sobre el cateto adyacente, es decir, este 8. Se puede dejar así o se puede simplificar. 6 sobre 10 da 0,6, 8 sobre 10 0,8 y 6 octavos sacando mitad pues va a dar 3 cuartos, o sea 0,75. Listo, ahí quedan calculados seno, coseno y tangente de este ángulo alfa. Listo. Y así se hace con todos. Se van sustituyendo los catetos y la hipotenusa en las definiciones.